Bienvenido, bienvenida a esta tercera clase y vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy importante, que se trata de los order blocks. Los order blocks nos van a permitir a nosotros saber cuáles van a ser los puntos de interés de las instituciones, para y así nosotros poder aprovecharnos e irnos con el movimiento mayor del mercado. Vamos a ver ahora un poco la parte teórica para después ya meternos en los gráficos y poder identificar estos order blocks. Pero primero vamos a ver y entender cómo funcionan y qué son y por qué son tan importantes los order blocks. Los order blocks son bloques de órdenes compuestos por millones de dólares preparados para ejecutarse. Desde aquí vamos a abordar, por ejemplo, su significado para que vos tengas presente a la hora de llevar a cabo tus análisis, ya que tienen una gran relevancia. Lo que principalmente debemos entender es que el 66% de la liquidez del mercado está compuesta por el capital de grandes inversores. En general, el mercado es movido por acciones, por ejemplo, de bancos e instituciones y capital de grandes inversores. Y los order blocks se basan en el comportamiento del mercado donde son aplicadas las órdenes de estos, ya sea instituciones, bancos, multimillonarios, personas que están invirtiendo y queriendo ganar dinero en los mercados financieros. Nosotros, por ejemplo, los traders institucionales, lo que buscamos es ponernos en el lugar de estas instituciones para saber qué es lo que van a hacer y operar en base a ello. Si vos sos una persona que estás un poco familiarizada con el trading seguro, es posible que hayas escuchado acerca de los bloques de órdenes, lo cual son zonas de oferta y de demanda muy especiales, muy importantes. Los bancos, por ejemplo, usan varias órdenes a la hora de comprar y vender y ya que si ellos, por ejemplo, aplican todo su capital y provocan que, por ejemplo, el precio suba o baje, va a ser que eso sea muy bruto, sea muy abruptamente. Entonces, obviamente que se va a identificar dónde las instituciones están operando. Por eso estas entidades lo que hacen es, por ejemplo, emplear diferentes órdenes en niveles diferentes. Por ejemplo, si una institución quiere entrar con 100 millones de dólares al mercado, no va a poner los 100 millones de dólares porque provocaría o una subida o una bajada muy abrupta y obviamente que las personas van a saber dónde están operando las instituciones. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es dividir estos 100 millones en 5. Entonces, pone diferentes órdenes de 20 millones en diferentes puntos del precio. Entonces, de esta manera, ellos lo van a poder gestionar de manera más fácil. Cuando el mercado sube, las instituciones venden. ¿Qué hace el mercado? El mercado, o sea, las instituciones, provocan que el precio suba para ellos poder vender más caros. Entonces, cuando el mercado baja, las instituciones compran. Recuerden que el trading se trata de vender caro y comprar barato. Y esto es lo que hacen las instituciones. Manejan y manipulan el precio del mercado para ellos poder moverse de esta manera. Ellos, cuando provocan una suba para poder vender muy, muy caro. Después ellos provocan un descenso para poder comprar barato. Por lo tanto, los order blocks son zonas dotadas de conjunto de órdenes de compra y de venta por parte de las instituciones poderosas que empujan el precio en la dirección que ellos quieren con fuerza. El order block, por ejemplo, es una vela muy concreta, es una vela muy fácil de identificar en los gráficos. Como dijimos recién, los order blocks son zonas en las que existe un conjunto de órdenes de compra y venta esperando a ser ejecutadas. ¿Qué hace esto? Hace que el precio reversee y tome impulso con gran fuerza. Los order blocks, por lo tanto, facilitan la información efectiva donde existe una gran probabilidad de que el precio cambie de dirección. En este sentido, hay dos teorías. Y vamos a ver los tipos de order block. Los tipos de order block van a depender mucho de la zona en que se encuentren y la reacción provocada en el precio. Y esto ténganlo muy presente y recuerden esto que les voy a decir ahora. En general, el order block es la última vela contraria antes de un movimiento con direccionalidad y que produce un quiebre en la estructura. El order block vendría a ser, en un order block bajista, sería la última vela antes del movimiento bajista. O sea, sería la última vela contraria. Si nosotros tenemos que nuestras velas alcistas son verdes, sería la última vela verde antes de la roja que produjo ese movimiento fuerte a la baja. Y viceversa. Un order block alcista sería la última vela roja antes de ese movimiento fuerte que nos produjo un rompimiento en la estructura y una nueva direccionalidad en el precio. Tenemos dos tipos de order block y los dos tipos son, por ejemplo, uno el bullish order block, que se trata de la última vela bajista antes de que tenga lugar un movimiento alcista fuerte, que produce el quiebre. Se denomina bullish porque debemos esperar a que el precio retestee la zona para ingresar al alza. Después tenemos el bearish order block, que en este caso hablamos de la última vela alcista previa al movimiento bajista fuerte, el cual esto produce el quiebre. Se llama bearish, ¿por qué? Porque necesita esperar a que el precio baje para tener la oportunidad de vender. Vamos a ver ahora cómo podemos identificar el order block.
como dijimos, el order block son zonas en las que existen un conjunto de órdenes de compra o de venta para hacer que el precio reversee, tome el impulso con gran fuerza. Los order block, por lo tanto, facilitan la información efectiva donde existe una gran posibilidad para que el precio cambie de dirección. En este sentido, vamos a ver los dos ejemplos, cómo identificar el order block alcista y cómo identificar el order block bajista. Por ejemplo, en la primera imagen donde tenemos el order block alcista, vemos, por ejemplo, en el dibujo que hice, un fuerte impulso, después un retroceso y un impulso fuerte de nuevo que nos produce el rompimiento. En este caso le puse un BOS porque marqué un rompimiento de continuidad. Bueno, ese impulso fuerte, la vela anterior es el order block, o sea, la última vela bajista vendría a ser nuestro order block y en la imagen de abajo sería viceversa. Por ejemplo, vemos un fuerte impulso bajista y después un retroceso. En ese retroceso nos va a dejar una última vela alcista, o sea, una última vela verde. Y después hace un impulso fuerte que produce el rompimiento. Bueno, el order block sería esa última vela verde en el ejemplo bajista. Y lo que vamos a esperar, tanto en el ejemplo alcista como bajista, es el retroceso a nuestra zona de order block para después poder irnos con el movimiento ya sea alcista o bajista. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un order block alcista. Por ejemplo, el order block sería la última vela, por ejemplo, esta última vela roja, antes del impulso que hizo, produciendo ese quiebre al alza, produciendo ese choch, dejándonos un máximo y dejándonos toda esta zona como zona de demanda. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en esa zona con un stop por debajo de este lower low que nos dejó acá y buscar irnos con el movimiento al alza. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un order block bajista. El order block bajista sería la última vela antes del cambio de dirección que hizo a la baja. Por ejemplo, ustedes probablemente tengan una vela verde, yo tengo esa vela negra. Entonces, esa vela negra sería la última vela que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese sería el order block, la última vela antes de un movimiento con direccionalidad y ruptura. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarnos en esa vela, marcar nuestra zona en esa vela y esperar una posible entrada en venta. Que vamos a esperar que el precio llegue a nuestra zona y ahí adentrarnos en una venta, siempre con el stop por encima del máximo. En este caso tendríamos nuestro stop por encima del alto más alto de nuestro higher high. Y ahora vamos a verlos en los gráficos. ¿Se acuerdan que les dije por qué tomaba el 0.88? Se lo iba a explicar más adelante. El 0.88 del retroceso de Fibonacci lo tomo. ¿Por qué? Porque representa básicamente la zona de un order block. Entonces, cada vez que yo voy a estar operando, me fijo en la zona del 0.88 porque muy probable que ahí siempre haya un order block. Pero ¿qué hago yo? Lo utilizo el Fibonacci en temporalidades mayores, miro la tendencia, miro los retrocesos, los posibles retrocesos, pero en temporalidades menores me busco los puntos de entrada que sean order block. Entonces ahí sí lo que voy a hacer, una vez que lo encuentre el order block, tomar mis posiciones, hacer una correlación de temporalidades y demás. Siempre con un stop corto, que si nosotros hicimos un buen análisis vamos a tener un gran porcentaje de acierto y en el caso que no, nos va a sacar con un stop cortito, como le decía. Nos va a sacar con el stop de la temporalidad menor y si nosotros sale el análisis como nosotros lo hicimos, sale todo bien como nosotros analizamos, vamos a tener un buen profit. Así que no se preocupen, si sale mal no hay ningún problema, siempre va a dar nuevas oportunidades. La idea siempre es arriesgar muy poquito para irnos con un beneficio muy grande. Pero resumiendo, en temporalidades menores busco el order block, busco encontrar ese order block para adentrarme en mis operaciones. En temporalidades mayores sí utilizo el Fibonacci, pero bueno, poco a poco van a ir acostumbrando su vista, poco a poco van a ir encontrando estos order block. Ahora vamos a buscarlos en la gráfica para que ustedes puedan ver realmente cuáles son y también después ustedes pueden hacer sus backtesting. Una vez visto la parte teórica, ahora vamos a ver cómo identificamos un order block en el gráfico. Lo primero que tenemos que detectar es un rompimiento y luego ir a buscar ese order block. ¿Por qué? Porque el order block es la última vela antes de un movimiento con direccionalidad y que me produce un rompimiento, ya sea al alza o a la baja. Entonces por acá, por ejemplo, detectamos que tenemos un BOS, porque el precio venía siendo altos cada vez más altos, venía haciendo rompimientos al alza. Entonces, ahora lo que tenemos que identificar cuál fue la vela que produjo ese movimiento. Ya nos dejó un alto más alto, nos dejó este rango y tenemos este otro bajo. Tenemos este bajo más alto. Entonces, ¿cuál fue la última vela que me produjo este movimiento alcista? Recuerden que es la vela contraria, la última vela contraria. La última vela contraria
Si ustedes ven acá, es esta rojita. Es esta roja que está acá. Esta grandecita. Esa es nuestra order block. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar la herramienta de rectángulo y vamos a marcar toda esta zona. Recuerden, es la última vela antes de un movimiento con direccionalidad. Si nosotros tenemos en un movimiento alcista, nuestro order block sería, vamos a hacerlo así. Porque las velitas no son perfectas. No les voy a hacer la mecha, pero para que lo tengan en cuenta. Esta sería esta roja. Entonces, esta vela roja sería el order block. Entonces, lo que yo voy a hacer es marcar la velita roja como nuestra posible zona de compra, nuestra zona de demanda. Y lo mismo al revés. Lo mismo al revés. No siempre son perfectas. Ustedes tienen que identificar cuál es la última. Esta sería la última vela verde. Estas son rojas porque el mercado está bajando. Entonces, el order block sería esta última vela antes del movimiento con direccionalidad. Entonces van a marcar esa vela, ese order block, como su posible zona de oferta o zona de venta. Vamos a eliminar todo esto. Esto después háganse un dibujito en un cuaderno, en una libreta, para tenerlo ahí y siempre poder ir a buscarlo. Un profesor mío de la facultad, que era ingeniero, dijo: el más inteligente no es el que tiene todo en la cabeza, sino es el que sabe dónde ir a buscarlo. Así que a veces es importante tener todo anotado para cuando tenga una duda, sé dónde ir a buscarlo. Entonces, esta velita roja, por ejemplo, ¿vieron que tiene mecha? Vamos a sacar este abajo. ¿Vieron que tiene esa mecha? Bueno, tomo hasta el final de la mecha y arriba pueden tomar la mecha también. Si no quieren que le quede muy largo, en el order block, por ejemplo, alcista, le descuentan la mecha. Para que no le quede tan largo, por ejemplo, el stop loss. Entonces, ese sería nuestro order block. Este sería nuestro order block alcista. Vamos a esperar que el precio venga y reaccione para irnos en una compra. Recuerden, nuestro punto de entrada estaría en el principio del order block y nuestro stop loss por debajo del máximo, por debajo del order block. Y mínimo ir a buscar un 3-1. Mínimo, siempre ir a buscar un 3-1. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Listo, ahí llegó a nuestra zona. Recuerden, todo este tiempo tienen que tener paciencia y esperar que llegue a la zona. No vamos a entrar sin que llegue a la zona. Ahí estaríamos super en profit. Ahí ya llegó a nuestro 3-1. Acá en esta vela llegó a nuestro 3-1. Ahí ya tendríamos nuestro día hecho. Ahí ya decimos, bueno, ya cumplimos con nuestro trade del día. Si quieren la cierran acá o aseguran en break-even, que es ponerlo en punto de entrada y arriesgar ustedes a que, según su análisis, según lo que ustedes están viendo, que el precio puede seguir subiendo. Yo, como hago scalping, prefiero agarrar, hice mi día, listo, cerré mi operación. Entonces, esto obviamente que con una correlación de temporalidades van a ser muchísimos más precisos. En una temporalidad más baja, nuevamente iría a buscar el order block para adentrarme en la operación. Por ejemplo, acá estamos en una hora, en media hora, 15 minutos, lo que haría es lo que les expliqué en las clases anteriores. Una vez que llega a mi zona, supongamos que llega a esta zona de una hora, bajo a media hora o a 15 minutos y ahí nuevamente buscar un order block para entrar en la segunda confirmación, que ahí sí sería muy óptima mi entrada. Vamos a buscar otro ejemplo ahora. Vamos a ver ahora, por ejemplo, uno
de un alcista a bajista. Teníamos nosotros acá que el precio nos venía haciendo altos más altos. Acá, por ejemplo, había producido un choch, acá un boss. Entonces venía en una tendencia alcista. ¿Hasta qué? Hasta que el precio rompe con todo, rompiendo este bajo más alto que había dejado acá el mercado y produce un choch. Entonces, ahora vamos a ubicar cuál es nuestra order block. El precio acá nos dejó un máximo, nos dejó este máximo, nos dejó este alto más alto. Recuerden siempre identificar los rangos. Los rangos, los rangos. Acá abajo en esta mechita tenemos el bajo más bajo. Arriba el alto más alto, abajo el bajo más bajo. ¿Por qué el alto más alto y el bajo más bajo? Porque bueno, porque recién comienza. Entonces, ¿cuál sería nuestro order block? Dijimos que el order block es la última vela contraria antes de un movimiento con direccionalidad. Entonces, ¿cuál sería la última vela contraria? Sería esta negrita. Esta que está acá. Algo a tener muy en cuenta cuando son este tipo de velas martillo o velas pin bar en nuestro order block. Son velas mucho más precisas porque quiere decir que hubo una resistencia ahí de parte, hubo una lucha ahí entre compradores y vendedores y obviamente que esa vela nos dejó liquidez. Entonces, este sería nuestro OB bajista. Ahora estamos en una temporalidad de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que el precio reaccione a nuestro order block. Ahora vamos a ver cómo el precio llega. Fue súper rápido, ¿no? Nos deja este máximo acá abajo, el precio viene, entra a nuestra zona, hace un retesteo y sigue con su movimiento a la baja. ¿Dónde vamos a poner nuestra entrada? Como les dije, nuestra entrada siempre va a ir acá. Vamos a ir a buscar mínimo un 3-1. Ponemos primero el stop por encima del máximo, por encima de este higher high. Y vamos a buscar, acá ya tenemos un 2, 3. Acá tendríamos un 3-1. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a buscar entradas rápidos que nos den plata rápido en el día. En el día nosotros ya tenemos que estar teniendo nuestros beneficios. Y ahí, obviamente, que ya cumplió con nuestro plan diario. Esto ya sería nuestro plan diario, un 1-3. Arriesgué $10, gané 30. Arriesgué $100, gané 300. Arriesgué $1000, gané $3000. Por eso también depende del tamaño de tu cuenta, cuánto vas a ganar. Pero acá, claramente, vino y respetó nuestro order block. Obviamente que esto lo afinamos con la correlación de temporalidades, como yo les dije, por ejemplo, bajando de una temporalidad de 15 minutos a una temporalidad de 3 minutos o 1 minuto. Pero acá ya nos dio la entrada y ya nos dio la confirmación. Recuerden, es la última vela antes del movimiento con direccionalidad, antes del movimiento fuerte contrario. O sea, esta vela sería una vela alcista. Entonces sería la última vela alcista antes de un movimiento bajista. Y si fuera viceversa, si fuera, por ejemplo, para buscar una posible compra, sería la última vela bajista para irnos en un movimiento alcista. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo más de un order block alcista. Tenemos, obviamente, una tendencia fuerte bajista. Tenemos, el precio nos deja este máximo acá, nos deja este bajo más bajo, hace un pequeño retroceso y después este impulso provoca el rompimiento. Entonces, tenemos que el precio nos dejó este máximo acá, en este momento acá, por ahora era un bajo más alto hasta que hizo este retroceso y con este impulso ya nos rompió este bajo más alto, dejándonos este máximo por acá y este máximo por acá. Pero recuerden que el order block es la última vela contraria antes de un movimiento con direccionalidad que produce un rompimiento. Entonces, ¿cuál sería la vela contraria? Sería esta roja que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la herramienta de rectángulo. Yo ya la tengo predeterminada acá porque le puse las estrellitas. Como le dije que ustedes pueden ponerlo acá. Vamos a marcar desde la punta de la mecha abajo. Acá tenemos marcadito nuestro order block. ¿Qué vamos a hacer? Siempre, yo ya lo tengo predeterminado, pero esto ustedes lo pueden guardar. Por ejemplo, esto es un order block alcista. Pueden crearlo, luego que lo crean, lo guardan. Por ejemplo, voy a hacer así.
Voy a eliminar este y voy a crear uno para que ustedes ya sepan después cómo ir creando y ya les quede guardado y ya viene en automático. Marcan acá y ya tocan estos cuadraditos que están acá y ya les sale. Entonces van a tocar, van a poner acá donde está esta ruedita. Ejemplo, vamos a ponerle order block. Order block alcista. Estamos en temporalidad de M30. Entonces ahí ustedes le ponen, acá, por ejemplo, lo ponen que le quede en el interior y centrado. Y después acá donde dice plantilla, le ponen guardar como. Entonces, por ejemplo, OB alcista M30. Entonces todos los order block alcista de 30 minutos les van a quedar, le ponen guardar, hacen así, y después cuando quieran seleccionarlo, vienen acá y por ejemplo ponen order block alcista M30. Y así con todas las herramientas para que le quede más práctico y no tengan que estar escribiendo siempre. Bueno, en fin, tenemos nuestro alto más alto, nuestro bajo más bajo. No es que trazamos en este rango Fibonacci, sino que acá lo que estamos buscando es el order block. Obviamente que esta vela acá nos está dejando liquidez, por eso vamos a ver qué hace el mercado, cómo se comporta, cómo reacciona a este order block. Un segundito, voy a checar la pantalla y voy a poner un poco más lento, porque va muy rápido. Listo. Subió, nos rompió este máximo, dejó acá un boss. Nosotros una vez que marcamos el order block, paciencia, a esperar a que venga a nuestra zona. Así que vamos a ver cómo reacciona a este order block. Listo, llegó a la zona, no llegó a mitigarlo, y acá lo que haríamos es irnos, como siempre les digo, mínimo un 3-1. El stop por debajo del máximo, donde nosotros vamos a entrar, y vamos a buscar un 3-1. Nuestro plan diario, un 3-1. Si perdemos, perdemos 1. Si ganamos, ganamos por 3. A ver si nos deja hacer nuestro plan diario. Listo. Ahí ya cerraría la operativa. Ya terminé. Ya hice mis $10, mis $50, mis $100, mis $1000 en el día. Listo. Vuelvo mañana a los gráficos a seguir analizando y seguir buscando oportunidades. Esto es el scalping, muchachos. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que a mí me apasiona. Por ejemplo, acá tenemos que en este trade duró, vamos a suponer, 14 horas. Entonces, en 14 horas hice mi día. Hay veces que dura menos, hay veces que dura más. Entonces, dentro del día, la idea es que yo dentro del día pueda tomar mi beneficio. 3-1 y listo. Vamos a buscar ahora otro ejemplo más. Buscamos un ejemplo más, 2 ejemplos más, así ya terminamos con esta clase de order blocks. Así ustedes pueden ver y después ir identificando por ustedes mismos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, estamos todavía en USD-JPI, estamos en esta divisa. Y vamos a buscar otro order block. Acá tenemos, por ejemplo, que el precio nos viene dejando altos cada vez más altos. Nos viene dejando una tendencia alcista hasta que llega a este máximo. Llega a este máximo y se produce el rompimiento a la baja. Entonces acá el precio nos dejó este alto acá y nos dejó este alto más alto. Vamos a marcarlo como alto más alto o higher high. Y nos produjo este choch acá. O sea, nos produjo un quiebre a la baja. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Primero que nada, ubicar el order block. El order block dijimos que es la última vela contraria antes de un movimiento con direccionalidad y rompimiento. Entonces, en este caso sería esta velita martillo o también pin bar. Y ya les digo, para mí es de las velas más importantes. Estos order block con la velita martillo o con la velita pin bar, para mí son muy importantes porque acá obviamente quiere decir que hubo una fuerza de demandantes y a su vez la oferta pudo con ella. Entonces vamos a marcar nuestro order block, nuestro OB bajista, si quieren le ponemos ahí, que es de 30 minutos, M30. También este choch es de M30, para después hacerle la correlación de temporalidades.
Entonces, ahora lo que tendría que hacer el precio es un retroceso para poder irnos con el movimiento. Y lo que estaríamos buscando es irnos con un 3-1. El stop por encima del máximo y yéndonos a un 3-1. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el precio. Cómo reacciona a el order block. Viene provocando bajos más bajos. Ahí viene retrocediendo. Acá nos dejó el bajo más bajo. Y ahí miren cómo llegó a la zona. Súper precisa. Súper pero súper precisa. Acá nos dejó el bajo más bajo. Y miren, tremenda entrada. Vamos a ver si llega a cumplir lo que estamos esperando del 3-1 y hacer nuestro día. Listo, ahí ya hubiésemos hecho nuestro día operativo, nos hubiésemos ido con una tremenda, tremenda ganancia. Obviamente que eso va a depender de lo que ustedes hayan arriesgado. Si arriesgaron $10, ganaron 30. Si arriesgaron $1, ganaron 3. No importa si es poco o mucho, al principio lo importante es que respetó la zona, que les respete las zonas, que respete lo que ustedes están analizando y que puedan irse con beneficio y no con stop loss. Pero ahí ven cómo reaccionó a ese order block bajista que habíamos marcado. Ahora les busco un ejemplo más y vamos terminando. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ahora lo vamos a ver en Solana, para que vean que funciona en todos los activos. Acá tenemos que el precio ya rompió el alza y viene haciéndonos máximos. Acá nos produjo un choch, acá un boss, acá otro boss. Entonces, como yo les decía, no siempre va a ser en el choch, va a ser en el que nos dé a nosotros la oportunidad, ya sea un boss, ya sea un choch, sea el quiebre en la estructura que sea. Nosotros lo que vamos a ver es dónde encontramos un order block y en ese order block ir a buscar nuestra oportunidad. Por ejemplo, acá tenemos que nos dejó este máximo, nos dejó este alto más alto, y acá tenemos que nos dejó este mínimo, este bajo más bajo. Y este ya sería nuestro rango operativo. Acá lo que iríamos a hacer en clases anteriores, que era trazar la herramienta de Fibonacci. Pero ahora, entendiendo lo de los order block, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a buscar nuestro order block. ¿Y cuál es el order block? La última vela roja. Acá tenemos esta grande, después esta con mecha, esta otra y esta otra. La última vela antes de un movimiento con direccionalidad y que nos produce un rompimiento en la estructura. En este caso es un rompimiento de continuidad porque es un boss. Entonces vamos a marcar acá esta velita roja, que sería nuestro order block. Esta que está acá. Se la voy a marcar con esto acá para que la vean. Esa es. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar que el precio venga a nuestra zona. Estamos en una temporalidad de H1, de 1 hora, y esto vendría a ser, vamos a ponerlo verde, porque es nuestra zona de demanda. Esto es un order block alcista de H1. H1. El boss de H1. Los máximos H1. Este lower low. En realidad acá no sería un lower low. Acá sería un alto más bajo. De H1. Listo, acá tenemos todo el rango, tenemos marcado. ¿Para qué lo marco? Porque después le íbamos a hacer la correlación de temporalidades. Entonces, vamos a ver si el precio reacciona a nuestro order block. Listo, vino, reaccionó y se fue a las nubes. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es seguir buscando diferentes order blocks y hacer backtesting. Testear cómo llegó. Si supongamos que ustedes encuentran esta vela y bueno, vean si después el precio rompió el alza, bajó y respetó su order block. Así hagan backtesting, vayan corriendo para atrás, vayan viendo, vayan familiarizándose ustedes con las velas. Por ejemplo, miren, acá tenemos otro order block y miren cómo lo respetó. Sería esta velita roja que está acá. ¿Vieron? Esta vela roja que está acá es el order block.
esa es la última vela antes de este movimiento fuerte que produjo este rompimiento acá. Entonces, ustedes van a ir haciendo backtesting. Esto que exactamente hice yo recién, lo van a ir haciendo ustedes. Van a ir buscando diferentes order block y van a ver si les respeta, si hizo el quiebre al alza, antes de marcarlo, obviamente. Van a ir viendo cómo se presenta la situación y van a ir buscando sus propias oportunidades. Y después, obviamente, van a hacer una correlación de temporalidades para afinar más su entrada, ser más precisos y estar más tranquilos y seguros. En resumen, como vimos, los order blocks se da en una vela contraria al movimiento. En este caso, el order block bajista es la última vela verde al movimiento. Obviamente que yo lo tengo una vela negra, pero porque me gustan esos colores, pero a ustedes por defecto siempre le va a aparecer verde y rojo. Sería nuestro order block, donde dejaríamos colocada nuestra entrada lista para ser ejecutada con un stop loss por encima del máximo previo para reducir las pérdidas. Nuestro objetivo debería ser mínimo ir al menor que el anterior. O sea, nosotros dejamos nuestro stop loss por encima del máximo y nos vamos a ir a buscar mínimo un 3-1, que muchas veces el 3-1 está por debajo de nuestro rango operativo en la temporalidad menor. Y en el caso contrario, el order block alcista es la última vela roja previa al movimiento que produce el quiebre, como les estuve diciendo. Ese sería nuestro order block, donde vamos a dejar colocada nuestra orden de entrada lista para ser ejecutada. Con nuestro stop loss, otra vez, por debajo del último mínimo previo, para que podamos reducir pérdidas, y nuestro objetivo sería un máximo mayor que el anterior. Así que lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan backtesting, practiquen, busquen sus order block, busquen ver cómo el precio reaccionó a esos order block. Esto seguramente, estoy muy seguro que va a aportar mucho a su estrategia, va a aportar mucho a su trading y van a poder ser muchos más precisos. Y con la correlación de temporalidades van a tener trades que van a ser muy, pero muy efectivos. Si se va en contra, como mucho tendremos una pérdida muy cortita, pero como el porcentaje mayor es de acierto, van a tener trade muchos más rentable. Así que nos vemos en la próxima clase.